Se dice que la música afinada en la frecuencia 432 Hz no solamente es más hermosa, sino también más natural. Es la que está en armonía con nuestro cuerpo y con el universo. Pero hay quienes se oponen a esta idea, porque dicen que una música afinada en 432 Hz no es diferente a una afinada en 440 Hz, que es el afinamiento en el que están la mayoría de nuestros instrumentos modernos. Hoy exploramos este tema. Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en El Grimorio, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. Esta singular música es producida por un instrumento muy interesante, un cuenco tibetano, que ha sido hecho de manera igual durante los últimos miles de años, de una forma tradicional. Se dice que está afinado de tal manera que funciona tanto para la meditación y la relajación como para la sanación. Y de hecho, la mayoría tiende a estar afinado en 432 Hz, aunque este en particular está afinado en 435, pero no más allá. Muchos de los investigadores y músicos modernos han dicho que esta frecuencia, la de 432 Hz, es la que debería imperar en el afinamiento de nuestra música, porque es la que nos permite estar en armonía con el universo. Pero también hay quienes se oponen a esta idea y dicen que no tiene ninguna consistencia. Veamos esto. Un hercio o hertz es una medida internacional estandarizada que mide la frecuencia con la que se repite cada segundo un fenómeno, en particular una onda. En este caso, 432 hercios es que la onda se repite 432 veces cada segundo. Y en el caso de nuestra música moderna, la mayoría está afinada en 440 hercios, o sea, cada segundo la onda se repite 442 veces. El problema de muchos investigadores y músicos en la actualidad es que dicen que esta afinación o esta medida de estos 440 hercios, que también es conocida como A440 o A4, no es la que conviene para nosotros, no es la que nos es natural. Y tienen diversas razones para eso. Una de las primeras razones que se aduce para que se afinen los instrumentos en 432 Hz es que se dice que esa es la frecuencia en la que vibra con más naturalidad la voz humana. De hecho, el violín Stradivarius, por ejemplo, que imita en la vibración de sus cuerdas la voz humana, está afinado en 432 Hz. También se aduce que esta es la frecuencia que vibra en armonía con toda nuestra energía, lo que propicia estados de calma y relajación en nosotros y también nuestra creatividad. Esto está conectado también con que si vibra en armonía con nuestra energía, también vibra en armonía con las vibraciones de las células, lo que estimula los procesos de reparación y sanación en el cuerpo. Otra razón que se aduce es que esta es realmente la frecuencia del universo. Como es la frecuencia del universo, estimula nuestros estados elevados de conciencia y nos facilitan los procesos de meditación, lo que enriquece nuestra espiritualidad. Todo esto lo basan mucho en la medida en que 8 hercios es la frecuencia base de 432, es un submúltiplo de 432 y es la frecuencia que se ha detectado según las resonancias Schumann, que miden las bajas frecuencias que se establecen entre la ionosfera y la superficie de la Tierra cuando hay descarga de relámpagos, en las cuales prevalece 8 hercios. También se dice que 432 está presente en la geometría de la naturaleza, como demuestran los experimentos de la semática, y también como se ve en la proporción las proporciones de construcción que se pueden advertir en la arquitectura antigua, como en la Gran Pirámide de Giza. En 2008 surgió un movimiento llamado Volver a 432, integrado en gran parte por investigadores, pero también por músicos, que piensan que toda nuestra música debería estar
afinada en la frecuencia 432. De hecho, dicen que toda la música estaba así, afinada en 432, hasta el siglo XIX o hasta antes del siglo XIX. O sea, toda la música antigua estaba afinada en esa frecuencia y la música de grandes compositores como Mozart también. De hecho, se dice que en el siglo XIX fue cuando comenzó a cambiar el afinamiento de la música, y a pesar de que la Asociación de Músicos de Italia en 1881 y el compositor Giuseppe Verdi insistieron o dijeron que 432 hercios era la frecuencia adecuada, aún así, la frecuencia 440 se comenzó a imponer en el afinamiento de todos los instrumentos e inclusive se confirmó en el año 1955, cuando la Organización Internacional de Estandarización la fijó como la frecuencia estándar para los conciertos de salón, para las grabaciones y en general para todos los instrumentos. Entonces, surge la siguiente pregunta. ¿Por qué, si los instrumentos musicales habían estado siendo afinados en la frecuencia 432 hercios hasta el siglo XIX, después se cambió a 440 hercios? Bueno, hay diferentes explicaciones y teorías que pretenden explicar este cambio. Una de las teorías más extendidas tal vez es muy interesante porque señala que en realidad el cambio de 432 a 440 se hizo para lograr una población más controlable, porque según esta teoría, 440 hercios no solamente no es la frecuencia natural del universo y la que mejor resuena con la energía humana, sino que también produce estados de hostilidad, de ansiedad y de baja conciencia. No permite la conexión del corazón con los centros energéticos más bajos del cuerpo y hace que las personas no sean realmente conscientes de lo que está sucediendo en su entorno y lo que están haciendo con ellas. Y entonces la teoría sugiere que las élites fueron las que promovieron el afinamiento en 440 hercios a partir de los primeros años del siglo XX. Particularmente lo lograron cuando la British Standard Institute la fijó como la frecuencia estándar para toda la instrumentación. Una de las familias que está detrás de esta institución eran los Rockefeller, pero también había otras familias ligadas a las élites que tenían interés en lograr este estado de baja conciencia en la población. Esta teoría es muy similar a otra que apunta a que fueron los nazis, en realidad, los que promovieron la fijación de la frecuencia 440 hercios en los instrumentos musicales. La razón está en que aparentemente Joseph Goebbels, que era el ministro de propaganda nazi, había descubierto que cuando las personas estaban sometidas a sonidos afinados en esa frecuencia, lograba que se estimulara la agresividad, la ansiedad y también la baja conciencia, lo que los hacía más manipulables, más controlables por parte de las fuerzas del gobierno. Entonces los nazis fueron los que fueron imponiendo esta estándar y se fue extendiendo también por esa misma razón. A la par de estas teorías que son tan intensas, tan interesantes y que apuntan más a intereses escondidos, hay otras explicaciones que también se barajan de por qué se cambió la frecuencia de 432 a 440. Estas explicaciones son mucho más sencillas, más prosaicas. Una de ellas dice o indica que en el siglo XIX simplemente se pretendía que los instrumentos musicales produjeran sonidos más brillantes, y esto se logra si los instrumentos se afinan en 440 hercios. Y como los instrumentos de esa época ya tenían la posibilidad de ser afinados en esa frecuencia mayor, entonces se empezó a adoptar esa frecuencia. También, al mismo tiempo, se supone que la temperatura del salón, cuando se ejecutaban estos conciertos, afectaba especialmente los instrumentos de viento. Entonces descubrieron que si los afinaban en una frecuencia de 439,
hercios, más o menos, a partir de 1888 empezaron a hacerlo, lograban que estos instrumentos se comportaran de forma más estable. Y en los años 30, cuando comenzaron a grabarse los conciertos de salón, se determinó que en general era mejor la 440 como frecuencia, y así se lograba minimizar también estos efectos. Otra explicación señala que fueron los fabricantes de instrumentos musicales del siglo XIX, particularmente uno, J.C. Digan, que comenzaron a cabildear en las asociaciones de músicos para que se lograra fijar 440 Hz como la frecuencia estándar. Y lo lograron cuando la Federación de Músicos Estadounidenses la fijó como estándar en 1917, lo que les representó a ellos una enorme ganancia. Estas explicaciones quedan como explicaciones, en su mayor parte no han sido comprobadas o determinadas como fijas sobre el cambio de frecuencia. En todo caso, hay opositores a la idea de que 432 Hz sea la frecuencia en la que se deban afinar los instrumentos musicales o en las que se deba producir toda la música que escuchamos. Una de sus primeras objeciones es que dicen que no es cierto, que los antiguos afinaran la música que ellos producían en 432 Hz, por la sencilla razón de que no conocían el concepto de frecuencia ni de hercio, ni tenían la posibilidad de afinar nada, porque para eso se necesita tecnología moderna. Sin embargo, a esa objeción se le objeta un hecho muy simple. Los músicos nunca han necesitado saber de frecuencias o de hercios para afinar sus instrumentos. Siempre lo han hecho. Toda la vida, desde siempre, han afinado sus instrumentos basándose especialmente en su oído y en su experiencia. También, se sabe que Pitágoras mismo y los pitagóricos afinaban los instrumentos de acuerdo con las matemáticas. O sea que tenían también otros estándares además del oído para afinar los instrumentos. Y tenemos también que los cuencos tibetanos, tal como dijimos al principio, están en su mayoría afinados en 432 hercios, sin necesidad de que los monjes necesiten de instrumentos o tecnología moderna para saber hacerlo. Han estado siguiendo toda una tradición. Eso nos induce a pensar que perfectamente los músicos antiguos hubieran podido afinar esos instrumentos de acuerdo con esta frecuencia. Lo mejor de todo es que estos cuencos no solamente se utilizan para producir música y para facilitar la relajación, sino que también funcionan para la meditación e inclusive para la sanación, en la que parecen tener muy buenos resultados. Entonces, 432 Hz tiene un argumento aquí muy poderoso a su favor. Otra objeción que se hace al deseo de cambiar la frecuencia de 440 a 432 es que los críticos dicen que antes de la estandarización de la 440 no existía ninguna frecuencia que fuera prevaleciente entre los músicos. Por ejemplo, se dice que variaban las frecuencias desde 400 hasta 460 hercios y que no se ha establecido que ningún gran compositor hubiera utilizado 432 hercios en sus composiciones. En particular, se dice que Mozart utilizaba en realidad 421.6, algo así. Aunque es bastante difícil saber que lo hiciera tan exacto si Mozart no sabía tampoco nada sobre hercios, pero se asegura o se establece que Mozart tenía una frecuencia parecida a ese número. Y también critican el hecho de que Verdi tampoco utilizaba 432 hercios en todas sus composiciones y que, si bien es cierto, Verdi habló a favor de la frecuencia 432 hercios, no lo hizo por razones espirituales. Sin embargo, se puede establecer que, ciertamente Verdi no abogó por cambiar la frecuencia a 432 Hz por razones espirituales, sino por razones muy prácticas. Él lo que decía es que la 432 favorecía el trabajo de los cantantes. Para los cantantes se hacía más fácil, sin esfuerzo, poder llegar a la música en esa frecuencia y que inclusive mejoraba el sonido de la música que se producía en esa frecuencia. Tanto fue así que la Asociación de Músicos Italianos aprobó esta
este dicho de Verdi, y de hecho dijeron en 1881 que la frecuencia 432 Hz era la que debía ser adoptada para los conciertos y para los instrumentos. Entonces esto significa que realmente este gran músico consideraba que 432 Hz era una frecuencia más natural, mucho mejor para la música, para los sonidos en general. Otra crítica que se hace a este movimiento que pretende volver a afinar los instrumentos en 432 es que se niega o se objeta que 432 Hz sea la frecuencia del universo. Se dice que las resonancias Schumann, que han sido utilizadas como argumento a favor de este dicho, en realidad lo que arrojan como baja frecuencia en el espacio que hay entre la ionosfera y la superficie terrestre es 7.83 Hz, no 8 Hz como se ha establecido. Hay que recordar que 8 Hz es el submúltiplo de 432 y entonces funciona como una frecuencia base de la 432. Entonces dicen los críticos que si las resonancias Schumann están arrojando un número como 7.83 y no 8 Hz, no se puede decir que 8 Hz sea el pulso de la Tierra o la frecuencia de la Tierra. Además, estos críticos señalan que 432 Hz no es la frecuencia de nuestro cuerpo, que nuestro cerebro, ni nuestro corazón, ni nada, ninguna parte de nuestro cuerpo resuena con ese tipo de frecuencia. Ni manifiesta, ni las ondas cerebrales tampoco manifiestan ese tipo de frecuencia. A este tipo de objeciones se puede decir que ciertamente en la resonancia Schumann establece 7.83 como la resonancia, como la frecuencia baja más estable de este campo que se sitúa entre la ionosfera y la corteza terrestre y que se ha mantenido así, se calcula, por los últimos 1000 años. Sin embargo, se registran variaciones frecuentemente y es frecuente también que llegue a 8 Hz, en todo caso. Con respecto a nuestro cuerpo, sí se ha establecido que las ondas cerebrales pueden llegar a la frecuencia 8 Hz cuando están en el estado llamado alfa. En las ondas alfa se estima que el cerebro está en su condición de mayor creatividad y de calma. Es cuando el cerebro está en reposo. No en reposo cuando uno va a dormir, sino en el reposo que da esa tranquilidad que precede a la creatividad. Y ahí esas ondas se han determinado que están en 8 Hz. Además, cuando las ondas cerebrales están en 8 Hz, se facilita la comunicación entre los dos hemisferios, hace que los dos hemisferios trabajen de forma armónica. Y ya se ha determinado en estudios recientes que también la frecuencia 432 resuena de forma muy armónica con nuestro cuerpo. Aunque no sea nuestra frecuencia, es la frecuencia que mejor resuena en nosotros. Un experimento que se realizó hace relativamente poco sometió a 33 voluntarios a escuchar música afinada en 432 Hz y música afinada en 440 Hz y se determinó que el ritmo del corazón y la presión sanguínea se reducían cuando se estaban escuchando la música de 432. O sea, las personas entraban verdaderamente en un estado de calma o de armonía. Otra crítica al movimiento de volver a la 432 es que la cimática, que se encarga de estudiar los fenómenos modales vibratorios, no prueba o no comprueba que 432 Hz sea realmente la frecuencia natural o la frecuencia del universo. En estos experimentos de la cimática se hace vibrar una placa o un diafragma o una membrana y se le echa encima arena o pasta o líquido a una determinada frecuencia. Entonces, cuando se hace esta vibración, se producen figuras o las sustancias comienzan a adoptar diferentes figuras. Entonces, dicen los críticos del movimiento que las figuras se crean dependiendo de la frecuencia en la que sea afinado o esté establecida la placa. Entonces, si la pones a una frecuencia de 432, produce figuras, pero también si la pones en 440, produce figuras.
A esta objeción se le puede decir que sí, ciertamente, la placa puede vibrar y producir figuras en diferentes frecuencias. Pero lo que ha llamado la atención es que las figuras que se producen en la frecuencia 432 suelen ser siempre las más armónicas y las más perfectas. Ese es el asunto. Una última objeción que se hace es que en general la gente no se da cuenta del cambio de frecuencia y que hay personas que prefieren la música a 432 y personas que prefieren la música a 440 y no se determina ninguna diferencia. Lo único que se puede decir al respecto es que en general la mayoría de los músicos, una vez que prueban la frecuencia 432, suelen preferirla porque aparentemente sí les produce una mayor satisfacción. Y también se han hecho algunas pruebas con diferentes personas que, sin saber realmente la frecuencia a la que está afinado un instrumento, suelen terminar por preferir la música que se produce con aquel que está afinado en la 432 Hz. Entonces, no es un asunto de si te gusta más una música que la otra, sino qué efecto producen en ti dependiendo de la frecuencia en la que está afinado el instrumento. Si bien es cierto, algunos de los postulados que aducen los defensores del movimiento de volver a 432 no han sido comprobados. Por ejemplo, no se ha comprobado que todos los edificios antiguos hayan sido construidos de acuerdo con esta geometría o que todas las frecuencias del universo sean solamente la 432, porque hay otras frecuencias, hay otras más. A pesar de eso, sí se ha comprobado que la música afinada en 432 Hz tiende a crear en nosotros estados de calma, de relajación, y tiende a facilitarnos nuestros estados de meditación y también a estimular los procesos de reparación de las células y de sanación en el cuerpo. Bueno, esto se ha comprobado mucho con el uso de los cuencos tibetanos, por ejemplo, que tienden a estar afinados en esa frecuencia y se utilizan tanto para la meditación como para la sanación. De hecho, a ese respecto puedo decir, por razones personales, que es cierto, porque hace unos años yo padecía de dolores de cabeza y cambié la frecuencia de mi música personal, la música que yo escuchaba, de 440 a 432. Y cuando comencé a escuchar la música en 432, realmente los dolores de cabeza comenzaron a desaparecer. Y ya, de hecho, yo no tengo. Entonces he preferido tener mi música personal toda en 432 en la medida de lo posible. Y gracias eso a la tecnología moderna, porque hay programas que le permiten a uno hacer ese cambio de frecuencia en la música de uno. La música que a uno le gusta la puede cambiar. Claro que funciona todavía mejor si es música clásica, como que la música clásica está hecha para 432. Entonces, en general, yo les recomiendo a aquel que quiera cambiar su música personal de la frecuencia 440 a la 432, se los recomiendo y que puede tener muy buenos resultados, al menos en sus estados de relajación e inclusive para asuntos como el del dolor de cabeza que a mí me daba. Y ahí se los dejo. Bien, muchas gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes y nos vemos en el siguiente programa.